Shanti, shanti, shanti. Om paz, paz, paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con la escritura que mencionamos en la lectura del satsang pasado, que Shivananda nos trajo. En esta lectura que estamos haciendo de Senda Divina, leímos sobre el Srimad Bhagavatam, esta escritura gloriosa que Shivananda ensalzaba tanto. Y bueno, quedó allí el abanico abierto para traer alguna de las historias de esta escritura hermosa. Hoy estaba dudando si empezar con el estudio de alguna historia de Srimad Bhagavatam o no, porque bueno, online es más difícil mantener la atención con historias de la escritura, eh, pero el maestro me sacó la duda, entonces decidí después de mi práctica de la mañana abrir una carta del Sivananda Upanishad, que es este libro que usamos mucho del maestro para tener inspiración con sus cartas. Son cartas escritas a sus discípulos a lo largo de todo el mundo, en el periodo en el que el maestro estaba en vida física en la tierra y le llegaban consultas de todos lados, y él respondía enseguida. Y hoy abrí esta carta que solemos, solemos abrirlo al azar, ¿verdad? Para que llegue el mensaje que el maestro tiene. Y abrí en esta carta, en este mensaje de Shivananda, está ahí la foto, no sé si se ve, de él con un japamala, que es el rosario para repetir el mantra. eh, y la carta, siempre leemos lo que dice la foto debajo, siempre hay un mensaje también de él, de alguno de sus libros. Dice, cuanto más se acerca uno a la verdad, más feliz se siente porque la naturaleza esencial de la verdad es la dicha real y absoluta, ¿no? Y la carta es la que me trajo ya la convicción de que hoy tenía que leer el Srimad Bhagavatam. Dice así, es una carta enviada el 1 de junio de 1943 y dice, amado Prem Narayana. Ese era el discípulo que le escribió. Y dice, sin devoción al Señor, tu vida está vacía. Sin devoción vives en vano. La devoción es vital, es un gran poder, es la savia de la vida. La devoción redime, la devoción destruye el dolor y trae paz. Cultiva esta devoción mediante el servicio, el japa, que es la repetición del mantra, el kirtan, canto devocional, el satsang, esto que estamos haciendo, la meditación y el estudio del Ramayana y del Bhagavatam. Bhagavatam es lo que vamos hoy a estudiar. Recuerda la vida de los bhaktas como Dhruva, Tulsidas o Prahlad. ¿eh? Pone algunos ejemplos. Dhruva es una de las historias del Srimad Bhagavatam, Prahlad también, la historia de este niño poderoso que amaba a Dios y era hijo de un demonio. Bueno, seguramente la traigamos en algún momento, pero eh, hoy quiero leer una historia fundamental del Srimad Bhagavatam, que es lo que explica también el poder de esta escritura, eh, que se llama la historia de la maldición de Shringi. Ahora vamos a hablar la escritura, pero antes, a su vez, para tener inspiración, les voy a leer una parte final del Srimad Bhagavatam, esta escritura sagrada, que nos habla del fruto, el fruto de estudiar esta escritura. Cualquier historia, cualquier parte de la escritura, que también podemos traspolarlo a el fruto de estudiar cualquier escritura revelada de cualquier tradición. Pero esto es específico para el Srimad Bhagavatam. Se llama Falashruti. Falashruti significa el resultado de escuchar o de estudiar. Shruti quiere decir estudiar, escuchar la escritura. El fruto, fruto es Fala. Y esto se suele poner en las escrituras, en los mantras de la India,
donde se explica el resultado, el fruto, para que te estimule a hacer esa práctica, ¿no? Y esto se da al final, en el capítulo 12, en el canto 12 del Srimad Bhagavatam, dice así, el fruto de la lectura del Srimad Bhagavatam o de la escucha, ¿no? Aquel que vive las historias del Señor, siquiera por un momento, que narra estas historias a otros, que escucha las historias tan a menudo como puede, esa criatura seguramente se purifica, se limpia y deviene nuevamente Atman. ¿Eh? Atman es el ser, se realiza. ¿Eh? Y primero empieza purificando, limpiando. ¿Eh? Y va logrando que nosotros podamos tener inspiración y nos lleve al recuerdo de Dios y a la imitación de los santos que se evoca, ¿no? Dice, quien estudia el Srimad Bhagavatam en un Ekadasi o en un Dwadasi será absuelto de todas sus faltas. Ekadasi es un día prescripto por las escrituras para el ayuno. ¿Eh? El Bhagavatam ha sido enseñado por el mismo señor a Brahma, nacido del loto. Vairagya, que es desapego, y Bhakti, que es devoción, conforman el tema principal de toda la escritura. El Srimad Bhagavatam es la quinta esencia de todos los Vedas. Es el sendero hacia Brahman y no tiene igual en ningún libro sagrado. ¿Eh? Así como la madre Ganga es el mejor de todos los ríos, así como Vishnu es el más grande de todos los devas, ¿eh? Recordamos que esta es una escritura Vaishnava que ensalza a Vishnu, el aspecto preservador, así como Varanasi es la ciudad más sagrada, así también el Srimad Bhagavatam es el más grande de la más grande de todas las escrituras. Es considerada el más grande de todos, puesto que purifica al hombre de sus faltas. El hombre que lo estudia, la persona que lo estudia, con devoción, será absuelta de todos los dolores y esclavitudes que se conceden bajo el nombre, que se conocen bajo el nombre del samsara. El Srimad Bhagavatam enciende la devoción por el Señor, el amor a Dios. Gracias a este bhakti nace desapego, y el desapego lleva al jnana, a la realización del ser, al conocimiento del ser. En verdad, esa verdad puede ser realizada a través del estudio del Srimad Bhagavatam, la luz que destruirá por siempre las tinieblas nacidas de la ignorancia. Y ahora vamos a traer una historia que es muy bonita, muy poderosa, que tiene mucha información en sí, que se llama La maldición de Shringi, y nos eh, eh, pone en contexto de cómo se da la revelación de esta escritura. Y así dice esta historia. Y empieza así este relato. El rey Parikshit estaba cazando mientras perseguía a un ciervo. Perdón, el rey Parikshit estaba cazando. Esa es la escena. Parikshit es un rey descendiente de la dinastía de los Pándavas, era nieto de Arjuna, y una vez ganada la batalla del Kurukshetra, el bien le gana al mal, gracias a Dios, en aquella época. A veces predomina el mal por etapas, a veces el bien retoma. En aquella época, hace más o menos 5.000 años atrás, ya había empezado el Kali Yuga. Bueno, Parikshit estaba gobernando la tierra, era un rey noble, un rey del bien. El rey Parikshit estaba cazando. Mientras perseguía a un ciervo, perdió su camino. Preocupado y consumido por la sed, el hambre y la fatiga, deambuló por los alrededores. Finalmente vio un ashram a la distancia y se apresuró a llegar a él. Mas él mismo, el ashram, estaba deshabitado. Por fin, en un lugar, encontró a un rishi absorto en meditación. Sus ojos se hallaban cerrados, había logrado
tener sus sentidos y respiración bajo control y estaba absolutamente olvidado del mundo a su alrededor. Sus cabellos se hallaban enmarraneados y vestía una piel de ciervo. El rey le habló pidiéndole agua, pero no recibió respuesta. El rey tenía sed, entró a esa cueva, este yogi estaba en samadhi completo, el rey le pide agua y el rishi, el sabio, no le responde. ¿Mm? Una y otra vez el rey pidió por agua, pero el rishi seguía en silencio. Con su mente omnibulada por la angustia física y su ego herido por la indiferencia del rishi, el rey perdió su compostura, se irritó. Se dice que esa es la causa de la ira. La causa de la ira es el apego. Cada vez que nos enojamos es por apego a algo. En este caso, el rishi tenía apego a qué? El rishi, el rey. Apego a su posición, apego a su investidura. Están acostumbrados a que todo lo que dicen se cumple y se lo dan. ¿eh? Entonces, preso de ese apego, se dice cuando alguien está apegado a algo y lo desea intensamente y se apega a eso, cuando no lo obtiene, ¿qué sucede? Se enoja. Y así surgen las otras impurezas. Cuando uno desea algo y no lo obtiene, fruto de ese deseo apego, se enoja. Cuando lo obtiene, que surge otra impureza, la avaricia, quiere más. Y también surge el miedo. ¿eh? Y así van surgiendo las otras impurezas. Cuando uno lo que desea no lo obtiene y lo obtiene el otro, ¿qué sucede? Sucede la envidia. ¿eh? Cuando uno siempre obtiene lo que desea, puede surgir la soberbia. En este caso puede haber una mezcla de apego, de soberbia y todo es el apego, ¿no? Que lo hace irritar. ¿Por qué? Porque no se cumple lo que él quiere. Y así nosotros tenemos que estar también preparados y hacer discernimiento, de si vale la pena reaccionar con enojo, pensando en las consecuencias de lo que va a suceder. Y siempre tratar de trabajar con el autocontrol. Como vamos a ver que es el ejemplo del sabio que va a pasar ¿eh? ahora. Y también hay un tercer personaje que también nos va a enseñar mayor todavía irritación, vamos a ver. Parikshit se enojó, pero no fue para tanto, ahora vamos a ver qué hizo. ¿eh? Entonces el rey perdió su compostura, miró a su alrededor y vio una serpiente muerta que yacía en el suelo. Entonces, de una forma injusta, el rey Parikshit levantó la serpiente muerta con la punta de su arco y la depositó alrededor del cuello del rishi, le arrojó la serpiente. Generalmente cuando nos enojamos o arrojamos palabras irritantes o a veces arrojamos objetos también. En este caso, sabía que este rishi estaba en samadhi, cualquier cosa de la que iba a decir no iba a responder, entonces le dejó una serpiente en su cuello, se la arrojó, se la tiró. ¿eh? No fue una reacción tan dramática, no fue para tanto, pero vamos a ver qué pasó. Causó consecuencias, karma, ¿no? Toda acción tiene una reacción. La ley del karma actúa a veces inmediatamente, a veces pueden pasar mucho tiempo, a veces vidas, pero la reacción siempre llega. En este caso vamos a ver que llegó enseguida. ¿Y de qué manera? A través de otro. No fue el sabio, porque vamos a ver que no se siente agraviado cuando sale de su samadhi y ve la serpiente y sabe qué pasó, porque siempre se sabe todo. Vamos a ver qué pasa con un tercero, el hijo del rishi. El hijo del rishi es el que reacciona de forma totalmente descontrolada y grave. Ya vamos a ver qué pasa. La escritura dice, aún así, Yamika, que era el nombre de este rishi, no salió de su trance. Este episodio de la serpiente que se le metió en su cuello, así que le lanzó, el rishi estaba en samadhi, estaba más allá del cuerpo y de la mente, ¿no? Estaba en un estado de suprema dicha. Yamika, este rishi que había sido decorado con esa serpiente, por el descontrol de Parikshit, tenía un joven hijo llamado Shringi.
algunos compañeros fueron a ver a Shringi, y le dijeron, estos compañeros muchas veces somos nosotros que metemos púa, ¿eh? y alimentamos la mente con maldad a otros. Por eso hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque siempre está ahí, especialmente en esta época, ¿no? Donde estamos constantemente siendo alimentados por la malicia de las personas, ¿no? Incluso la nuestra, ¿no? Cuando hablamos de más, cuando hablamos negativamente sobre otros, cuando juzgamos y estamos polarizados, ¿no? Eh, y a veces nosotros somos responsables del enojo de otro porque alimentamos ese enojo con palabras, ¿no? Entonces estos compañeros de el hijo de Sringi, que eran niños, eran adolescentes o niños, fueron y le dijeron, le contaron, porque el hijo del sabio no se había enterado de lo que había pasado, pero ellos fueron a meter púas, como decimos acá en el Río de la Plata, ¿no? Fueron a, a ver si hacían enojar a su amigo, ¿no? Y dice así, fueron hacia Shringi, que era el hijo del sabio, y le dijo, tú piensas muy altamente de ti mismo, pero tienes que devorar tu propio orgullo a partir de ahora, puesto que al fin de cuenta eres el hijo de un hombre que lleva sobre él un cadáver. Un poco indirecto le fueron diciendo, pero le advirtieron que alguien había puesto una serpiente en el cuello de su padre. Shringi los observó. Sus compañeros, riéndose, le hablaron de la condición de su padre y le contaron acerca de la serpiente muerta que fue puesta alrededor del cuello del rishi, por el rey del país, por Parikshit. ¿eh? La iracundia del joven Shringi al saber esto se tornó incontrolable. ¿eh? Ahí ya viene un grado más de iracundia, de ira, furia, que se dice que es, bueno, un grado más de la ira. Él dijo, este arrogante rey ha insultado a mi padre, lo castigaré. A partir de ahora y dentro de una semana, la terrible serpiente Takshaka lo morderá y le dará muerte. ¿eh? El hijo del sabio tenía también mucho poder mental, ¿eh? y tenía el poder de maldición. Entonces vino la reacción kármica. Parikshit le tiró una serpiente a su padre y ahora le viene otra serpiente que lo va a morder en 7 días y lo va a envenenar. ¿Mm? Y así es como estamos en nuestras sociedades, ¿no? Esta es la ley del karma y sus consecuencias, ¿no? Y fruto de nuestro descontrol ante el ataque de otra persona, nosotros reaccionamos de la misma manera, ¿no? Nos tiramos serpientes unos a otros constantemente. Alguien me mira mal o me toca la bocina y me insulta en la calle y ahí yo como respuesta, 3 bocinazos más, reforzado con insulto. Hoy estaba comiendo con mi padre y fue muy lindo como me dice, ayer me dice cuando, en la mañana, cuando fui a la misa, mi padre va todas las mañanas a misa, dice, mi padre es muy calentón, ¿verdad? Y yo lo he visto conducir en el tráfico y en 2 segunditos, por cualquier cosa, le tocan bocina y ya empiezan los gritos, los insultos, ¿no? Por suerte, ha ido evolucionando, no sé si es la edad que le va dando sabiduría, eh, y me dice que una señora se le había metido en la cola y estaba ahí en la calle, había muchos autos y bueno, como que le miró mal y se le fue a meter y le hizo así como ojo, ojo. eh, y mi padre me dice, y yo simplemente respiré, me dijo, y no le contesté nada. Y yo le dije, estuviste muy bien, obviamente. Capaz que ese ojo era simplemente una advertencia para decir, cuidado que me voy a meter. Y mi padre dijo, pensé en gritarle, en hacerle otro gesto horrible, en bajar la ventana, pero pude respirar y simplemente lo dejé pasar. Eso es un buen ejemplo, y lo felicité, le dije. Dice, hiciste muy bien, te evitaste ¿eh? que venga algo peor. Y así estamos, ¿no? Y tenemos nosotros que dar los ejemplos, ¿no?
Ahora vamos a ver qué pasa con el padre. El padre, cuando se entera de la maldición de su hijo, le dice, lo manda a hacer austeridades, ¿no? Le dice, ¿cómo has reaccionado así? Le dice, eres un niño descontrolado. Pero así estamos nosotros, los mayores estamos igual. Y ahí vemos, por ejemplo, esta última crisis de guerra tan insólita, ¿no? Que se tira un misil y le tiran 3 4 misiles y 5 o 6 misiles más y el otro 10 misiles más y ¿qué pasa? En el medio muere gente, ¿no? Por por la avaricia, porque detrás de todo eso simplemente hay poder y hay dinero, ¿no? De por medio, ¿no? Y estamos así reaccionando, lanzándole la serpiente al otro sin pensar que estamos trayendo mayor mal hacia mí de vuelta, ¿no? Alguien tiene que dar el paso y no lanzar serpiente por serpiente, ¿no? Como ahora va a reaccionar el padre, ¿no? Que era un sabio, ¿eh? Ese es el ejemplo que vamos a tener que seguir, ¿eh? Entonces, vamos a ver cuál es la reacción del padre, ¿no? Dice, entonces la maldición quedó hecha, ¿eh? El hijo del sabio maldijo a Parikshit que iba a morir en 7 días, ¿eh? Picado por una serpiente, ley del karma, ¿no? Llega la respuesta con la misma intención y fuerza que yo generé, me llega lo mismo, ¿eh? Si yo en vez de lanzarle una serpiente al otro, le hago algo bien, le hago una sonrisa, lo perdono, lo hago feliz, ¿eh? A mí me va a llegar felicidad. ¿Eh? Si le tiro una serpiente, me llega serpiente, ¿verdad? Y en este caso, más grave, ¿no? ¿Eh? La picadura de una serpiente venenosa. ¿Eh? Entonces, este niño, que había producido esa maldición, corrió hacia la cueva de su padre y se puso a gritar con toda su voz. Sus gritos sacaron al Rishi de su samadhi. Fíjense en que la serpiente que le había lanzado Parishit no lo habían desconcentrado ni nada, pero los gritos del hijo, que estaba más con más ira, lo sacaron de su samadhi. Entonces, el Rishi abrió sus ojos y vio la serpiente muerta sobre sus hombros. Apartándola con toda indiferencia y calma, dijo, Hijo mío, ¿por qué estás gritando? ¿Acaso alguien te ha dañado? Fíjense en esa respuesta del sabio, ¿no? Que no ve el daño que le hicieron a él. Él se sacaba la serpiente, él sabía que no tenía serpiente y obviamente vio que había un daño infringido hacia él, pero él no ve ese daño, no lo siente. Se dice que los sabios ni siquiera se sienten agredidos por otro cuando lo agreden, ¿no? Por eso el nivel más alto del perdón es ni siquiera tener que perdonar a nadie que te haya hecho daño, ¿eh? Porque no hay un ego herido, ¿verdad? El sabio no tenía un ego como para sentirse herido por alguien y simplemente le preguntó al hijo, ¿qué te hicieron? ¿Por qué gritás? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué estás tan descontrolado? ¿Mm? ¿Acaso alguien te hizo daño? ¿Eh? Sringi, el hijo, le narró la historia que había pasado y le contó también cómo había maldecido al rey. El sabio se sintió profundamente disgustado con su hijo por esta terrible acción. En su iracundia había maldecido a un hombre bueno. Él dijo, eres demasiado joven y no sabes controlarte a ti mismo. Has procedido irrazonablemente. ¿Por qué has maldecido a este rey, que es el mejor entre los hombres? ¿No sabes que acaso es un rey totalmente recto? Como se hallaba hambriento y sediento y yo no respondía a sus llamadas, disgustado, arrojó la serpiente sobre mi cuello. Fue una actitud infantil, ¿eh? Entonces, como el sabio, el padre, eh, eh, en vez de decirle, bueno, hiciste muy bien, como enseña a nuestra sociedad, ¿no? Si alguien te daña, golpealo 3 veces más, ¿no? El sabio se pone en la piel del Rishi, de Parikshit, ¿verdad? Y no se siente ofendido. ¿Eh? En realidad dice, fue porque yo no le respondió, no le respondí, tenía sed. Encontró, se puso en la piel del otro, ¿no? Y supo no enojarse y entender al otro. ¿Eh?
Como se hallaba totalmente hambriento y sediento y yo no respondía a su llamado, disgustado arrojó la serpiente sobre mi cuello. Fue una actitud infantil y tuviste que haberla tratado y visto como tal. ¿Eh? La de Pariksit, él dice, fue una actitud infantil, el que fue ofendido, ¿no? Y intrínsecamente estaba perdonado por esa actitud, ¿no? Esa no era razón suficiente como para que le impongas semejante maldición. Te pido que abandones este lugar y realices tapas hasta que aprendas la virtud del autocontrol. Tapas es austeridad. ¿Eh? Se dice que es una de las formas para redimir, para purgar las faltas, ¿no? Hacer austeridades. Ahora que lo has maldecido, el bondadoso rey tendrá que morir. Permíteme al menos que lo prevenga de esta espantosa maldición y le dé la oportunidad de prepararse para llegar al otro mundo. Tan respetuoso y humilde el padre que le pide permiso al hijo, ¿no? Después de lo que había hecho. Entonces, el sabio se encargó de que le llegara la noticia al rey que no sabía de la maldición para que se preparara, ¿no? Y le llegó la noticia al rey, a Parikshit, de que había sido maldecido por el hijo del sabio y que iba a morir en 7 días picado por una serpiente. Y ahora vean también la actitud de Pariksit, que era un rey noble, por más que se había descontrolado, cómo reacciona, ¿no? Quizás cualquier persona más mundana que se entera que va a morir, bueno, o se deprime o entra en un estado de confusión o dice me voy a gastar los 7 días en placeres sensoriales y vivir la vida al máximo, pero la actitud de Pariksit fue totalmente distinta. ¿Y qué es lo que hace? Aprovecha esos 7 días y se hace el decreto de liberarse en esos 7 días, de invertirlo en sadhana, en práctica espiritual, para liberarse. Lo toma como una bendición, ¿eh? Como una bendición que le permite dedicar todo su tiempo durante esos 7 días a liberarse. Y ahí continúa así. Entrenado como se hallaba en el sendero del Dharma, de la rectitud, y siendo un descendiente digno de los rectos y maravillosos Pándavas, el rey no se sentía infeliz por lo que había hecho y por lo que había sucedido, por la maldición, quiere decir, ¿no? Perdió interés por las cosas del mundo y dio la bienvenida a la muerte, que era, pensaba él, un justo castigo por su imperdonable conducta hacia el sabio. Pariksit coronó a su hijo como rey y abandonó sus preciosas vestiduras reales, hizo un viaje a las orillas del Ganges, esparció sagrada hierba cuya sobre el suelo y se sentó sobre ella, para hacer sadhana. En realidad, él había hecho un voto. Había decidido hacer prayopavella, que es ayuno hasta morir, con la mente absorta en pensamientos sobre Dios. Así comenzó la preparación para su partida del mundo, lo cual a sus ojos parecía una nueva clase de aventura, dice. ¿Y qué sucedió? Como él se puso ahí en estado de meditación, de buscar colocar su mente en Dios, se dice, muchos rishis, muchos sabios, empezaron a llegar a él. Esa fuerza mental, esa fuerza de su concentración, atrajo a grandes sabios. ¿Mm? Muchos grandes rishis llegaron al lugar cuando se hallaba sentado a las orillas del Ganges. Llegó Atri, todos sabios incluso de otras, que estaban ya en otros planos de conciencia, ¿no? Fíjense el poder de esa meditación. Llegó Vasishta, sabios de otras eras. Llegó Brigu, Angiras, Parashara, Vishwamitra, Parasurama, y llegó Vyasa, acompañado por Narada. Observando esta constelación de grandes seres, Pariksit se estremeció más allá de lo que puedan describir las palabras. Los recibió con gran emoción y alegría, hablándoles dulces palabras después de honrarlos. Le dijo, sin duda, esta es mi gran fortuna.
No sé qué acción maravillosa habré realizado en mis nacimientos anteriores para que todos ustedes me visiten. Ya que están aquí, les pido por favor su bendición porque he decidido hacer ayuno hasta desencarnar. El pequeño Brahmin que me maldijo en realidad ha sido mi benefactor, puesto que ha hecho posible que abandone este mundo en presencia de hombres sabios como ustedes. He renunciado al mundo y me encuentro preparado para hallarme ante la muerte. Y ojalá que eso así nos encuentre a todos, con esa determinación, ¿verdad? Y con esa preparación, de estar buscando pensar en Dios en ese momento, ¿verdad? Solo tengo un pedido para hacerles. Por favor, déjenme beber el sagrado licor de las glorias del Señor durante estos 7 días que deben pasar antes de que yo llegue a Él. Entonces, les dice, les pide esto a los rishis, ¿no? Le empieza a pedir a cada uno, ¿no? Solo tengo una pregunta que formular. ¿Cuál es el camino de la acción a ser adoptado por un hombre que se encuentra en este punto de muerte a fin de que sea seguro para él tornarse purificado? ¿Eh? Lo que le está diciendo es: deme una práctica, una sadhana, para en estos 7 días liberarme. ¿Cuál es la mejor? Le está pidiendo. ¿Eh? Entonces los rishis pensaron en esta pregunta de cuál práctica tiene que hacer en esos 7 días, cuál va a ser más efectiva para que se limpie de las faltas, para que alcance la liberación. Y cada uno de los rishis fueron diciendo diferentes sadhanas. Algunos hablaron de yaga, yaga es yajna, sacrificios, rituales. Otros de yoga, yoga son, bueno, pranayama, hatha yoga. Otros hablaron de tapas, austeridades, ¿eh? Como el mejor de los senderos. Otros dijeron dana, dana es caridad, dar todo lo que uno tiene y todas las posesiones. Ninguno de los rishis pudo decir algo definitivo, o sea, algo que a él le resonara como su sadhana, porque cada uno, de acuerdo a su situación, tiene una sadhana especial para su liberación y tiene que encontrarla, ¿no? O su guía, su guru, su maestro. Todavía no había encontrado ninguno de esos sabios a su maestro, que lo pudiera instruir. Todos los caminos parecían plausibles de realizar, pero el rey estaba luchando en contra del tiempo, puesto que solo tenía 7 días para realizar lo que debía. 7 días es un tiempo corto en cuanto a dana, dice. El rey ya había dado todo lo que tenía, dana es donación, caridad. Tapas estaba más allá de las posibilidades, puesto que no había tiempo. Las austeridades, se dice que el fruto de las austeridades eh, se necesita mucho tiempo y no estamos en una era porque estaba ya el Kali Yuga. Se dice que el Kali Yuga no es una era para austeridades. Nuestros cuerpos están muy débiles. Esta es la era de la devoción, la era del nombre de Dios, que es lo que ahora le van a decir, ¿no? Y así va descartando las sábanas que le van dando hasta que llega el maestro, llega un gran ser. De repente llega a esa asamblea, en la cual ya había muchos sabios, Suka. Suka es el hijo de Vyasa. ¿Mm? Y así dice: mientras ellos hablaban entre sí, discutían sobre las sábanas, llegó Suka, el joven hijo de Vyasa. Resplandeciente como una montaña de oro, apareció vestido en su propia gloria. ¿Qué quiere decir esto? Desnudo. Como así van muchos sabios en la India, especialmente en aquellos tiempos. Algunos le llaman los avadutas. Avadutas quiere decir que andan completamente desposeídos de nada, no tienen nada, ni siquiera ropas. Y es tal su pureza que se dice, la gente no siente pudor ante ellos. Se dice de Suka, que era hijo de Vyasa, que era tan puro que una vez iban caminando Suka y Vyasa por el bosque. Iba Suka adelante, desnudo, porque él se movía desnudo, y su padre Vyasa iba con sus ropas detrás. Y de repente entran a una zona del bosque que había unas devis que se estaban bañando en un lago. Y se dice que cuando entra Suka, las devis quedan totalmente libres de vergüenza y no tienen ningún problema de verlo desnudo y ven su pureza, ¿no?
y cuando llega Vyasa detrás, ¿verdad? Y ellas estaban sin ropas, ¿verdad? Cuando llega Vyasa detrás, ellas se empiezan a cubrir las ropas y empiezan a tener pudor, ¿eh? Sin embargo, con Sukha, que estaba desnudo, ellas no sintieron ningún pudor. Y cuando Vyasa les preguntó, eh, ellas le dijeron, porque tu hijo es tan puro que él no ve diferencia en los sexos, dice, no, no, vimos en él una pureza completa. Sin embargo, en ti todavía vimos rasgos de impureza, por eso sentimos nosotros pudor. Se dice que ese era el tal grado de la santidad de su hijo, de su hijo Suka, ¿no? Entonces dice, resplandeciente como una montaña de oro, apareció vestido en su propia gloria. Era en realidad un gran evento. Los rishis se pusieron de pie y honraron al gran Suka. Pariksit cayó a sus pies y con lágrimas en los ojos le dijo, soy muy afortunado, ¿eh? Lo reconoció como su gurú. Digo, cuando un alma gigantesca como la tuya visita la morada de un pecador, la santifica, de tal modo que nosotros, pecadores, nos tornamos tan buenos como sadhus. ¿Eh? Sadhus son hombres buenos, renunciantes. Entonces voy a adelantar un poquito. Dice, grande es en realidad mi buena fortuna al tener al gran Sukha cuando estoy tan cerca de mi muerte. Te pregunto para que me aconsejes, ¿cuál es el camino correcto? Volví a preguntar porque no había sentido para él su sadhana todavía, no había vibrado con las otras sadhanas, ¿no? Dice, te pregunto para que me aconsejes, ¿cuál es el camino correcto a seguir por un hombre cuya muerte se aproxima? Por favor, dime, mi señor, ¿qué debo hacer para llegar a los pies de Narayana, de Dios? Suka lo bendijo, él ya estaba sentado y más allá de él todos los majestuosos sabios. Suka le dijo, he venido aquí con un solo propósito, de narrarte las glorias de Narayana. Narayana es Vishnu, Dios en la forma de Vishnu, preservador. Mi amado padre ha compuesto el Srimad Bhagavatam y yo lo he aprendido de él. Te contaré las historias del Señor y haré que estos 7 días tuyos sean los más gloriosos que viviste en toda tu vida. Esta historia, quiere decir las narraciones del Srimad Bhagavatam, esto es una de las narraciones que estamos escuchando, estas historias te ayudarán, y no solamente a ti, sino también a todos los hombres que nacerán luego de ti, o sea, a nosotros, que seremos también bendecidos, purificados, limpiados al escuchar estas historias. Dice, considera la vida de los hombres comunes sobre la tierra. Son aprisionados por las redes de la esclavitud, el apego a sus hogares, a sus hijos, a todas sus pertenencias, y por ello ignorantes en la ciencia de la autorrealización. Hay tantas cosas para aprender por el hombre durante su corta estadía en este mundo, y sin embargo, ¿qué hace él? La mitad de su vida la pierde durmiendo. En cuanto a la otra mitad, la niñez y la juventud se roban muchas virtudes y estados espirituales. El hombre se torna envuelto en placeres mundanos y en el dolor que resulta de todo ello por el apego. El hombre jamás se detiene a pensar en que la muerte lo espera siempre. Todos los días ve la muerte alrededor de sí, sin embargo, nunca considera que también él es un mortal. Nunca piensa en la rápida marcha del tiempo que lo lleva más y más cerca de la muerte. Así para alguien que desea mukti, así que para alguien que desea mukti, es liberación, existe un solo sendero disponible, especialmente en esta Kali Yuga. Y este es el pensar en el Señor al final de la vida. A su vez, para pensar en el Señor al final de la vida hay que dedicarle todos los días un tiempo exclusivamente a pensar en Él, a escuchar historias, a cantar, a repetir el mantra, como decía Shivananda, a hacer japa, a repetir el nombre. Hay que generar el surco, el samskara de pensar en Dios, todo tiempo, ojalá. Pero como no podemos todo tiempo, bueno, reservar un momento específico en tu día, todos los días, por lo menos uno, ojalá 2 o 3 pausas en tu día para
repetir el nombre, para escuchar en algún momento también las historias, para leer, para estudiar. ¿Eh? Así que para alguien que desea liberación, existe un solo sendero y es en el pensar en el Señor al final de la vida. ¿Mm? Aún los rishis que han realizado a Brahman gozan cantando las glorias de Dios. No es necesario arrepentirse por el número de años perdidos en pensamientos de cosas mundanas. ¿Eh? O sea que siempre estamos a tiempo, ¿verdad?, de centrar nuestra mente en lo real. Dice, aún un mujurta es un momento, nos es suficiente para liberarnos si somos realmente sinceros. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto más 7 días? Y esto es lo que le dice ahora, ¿no? Un momento es un segundo. Si tenemos la intensidad suficiente y la convicción suficiente. Tú, mi querido Pariksit, tienes largos 7 días para permanecer en esta maravillosa tarea, pensar en el Señor. Yo te ayudaré a concentrarte en Él. Y después continúa con más enseñanzas. Lo vamos a dejar allí. Vamos a quedarnos unos segunditos pensando intensamente en el Señor. Para eso, la técnica más poderosa del Kali Yuga es el nombre a través del mantra. Conecta con la forma de Dios que te inspire y repite desde el fondo de tu corazón con intensa devoción ese nombre en tu corazón. Si no tienes un mantra de una deidad, puedes repetir Om y centrarte en esa sílaba sagrada. Om, Om. Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Purnamada Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya, que estén muy bien, que tengan una hermosa semana que viene, 7 días gloriosos como Parikshit, que podamos invertirlos. Cada 7 días tienen que ser invertidos en el bien, invertidos en el estudio, en la práctica, en la sadhana, porque en cualquier momento nos vienen a buscar. Y hay que estar preparados. Om Namah Shivaya, nos vemos el domingo que viene.